Empezamos a grabar. Grupo número... Disculpen, hay un tema aquí. Debe de sonar. Speaker tiene que ser así. Déjenme hacer una prueba. Ya. Bueno. Ya, perdón. Es que estoy acostumbrado a que se escuche. Empezamos a grabar el audio, ¿no? Y si no, algo pasa. Empezamos a grabar. Grupo número TE1, Taller de Estoicismo 1. Clase de muestra, taller de muestra, sesión de muestra. Todo esto es muy emocionante para mí porque es algo completamente nuevo. Pueden decir, Mateos, pero pues, tú siempre das clases, estás acostumbrado. Esta es una modalidad diferente, es un formato diferente. Y estoy muy emocionado porque llevo pensando mucho sobre este nuevo formato y pensando mucho sobre lo que vamos a estudiar, ¿no? El contenido, que es estoicismo, y la forma, que es el concepto del taller, ¿verdad? Claro que por taller tengo una definición muy clara que les voy a explicar. Es un tipo de metodología original que desarrollé o estoy desarrollando, depende cómo lo vean. Ustedes saben que mi trabajo es exploratorio. Yo hago pruebas y errores. Algo que me enorgullece mucho en nuestra sociedad de conocimiento es que tenemos muy poca burocracia. Entonces, básicamente, decido un formato, lo trabajo bastante, ¿verdad? Pero luego experimento con esto. Y yo creo que la educación tiene que ver con la experimentación porque no es ningún secreto que los sistemas educativos que tenemos son extremadamente viejos, antiguos y muchas veces obsoletos. Entonces yo estoy siempre tratando de hacer un tipo de esfuerzo para empujar un poquito más conceptos, tratar cosas nuevas, prueba y error y ver qué va funcionando, ¿ok? Este es mi concepto más nuevo, entonces espero que les guste y obviamente sus comentarios son muy bienvenidos. Perdón, ni siquiera es TE, es ES de estoicismo. No le puse TE por unos motivos externos, pero va a ser ES1, estoicismo 1. ¿Ok? Va a ser todos los sábados a las 11 de la mañana. Esto es el código para los que no sepan, los que no están en Mindshop, ES1, el código de este grupo. Así como HP32, E17, son unos códigos alfanuméricos que desarrollamos en la sociedad para ubicarnos. La clase de muestra es hoy y empezamos oficialmente el próximo sábado 2 de noviembre a las 11 de la mañana. Hoy es una clase de muestra completamente gratis y sin compromiso. Y si quieren entrar, pues les mandaré todo el material, la carta de bienvenida, todo a detalle para antes del 2 de noviembre. Bien. Eh, Hay tutoriales de escritura pregrabados, pero la verdad es que no voy a incluir los 5. Voy a incluirles solamente 2, ¿ok? Ahí es un error mío. Déjenme rápidamente corregir aquí. Sí. Les voy a dar 2 tutoriales de escritura. ¿Por qué? Porque ese es un ciclo mucho más corto. Tampoco quiero, pues, cargarles la mano. Y la verdad es que los tutoriales de escritura son algo que se estudia con calma en el ciclo completo de otras materias. Entonces, pues para qué exagerar, ¿no? Entonces son 3 sesiones de taller de estoicismo y dos tutoriales de escritura que están pregrabados, ¿ok? Para los que se queden hasta el final, les tengo una sorpresa. No se preocupen, no nos vamos a tardar 3 o 5 horas. Esto va a ser 1 hora y media. Al final les tengo una sorpresa que compartirles. Entonces, estas clases van a ser todos los sábados a las 11, con excepción del el próximo sábado, que va a ser a las 10 de la mañana. ¿Ok? Entonces, son la sesión de hoy más 3. 2 de noviembre a las 10 y luego 9 de noviembre y 16 de noviembre a las 11. Bien, ¿cómo va a funcionar este formato? Tiene 3 partes. Son 30 minutos de cada uno de estos. 30 minutos de teoría y les voy a presentar un caso filosófico. Luego, 30 minutos de mesa redonda, en donde ustedes van a discutir un dilema filosófico. Y luego 30 minutos de preguntas, conclusiones y síntesis. ¿Ok? Entonces tenemos la primera parte, media hora. La segunda parte, discusiones, media hora. Y la tercera parte, media hora, preguntas. Y ahí cierra cada sesión, ¿ok? Vamos a repetir esto, pues 3 veces. Vamos a hacer una prueba hoy para ver qué se siente. Y luego al final, luego el taller son 3. Les adelanto que yo quería originalmente que fueran 20, 20 y 20, pero está muy apretado. Va a ser 30, 30 y 30. Ahora, ¿qué es lo que se graba?
Estamos grabando obviamente la parte teórica, la primera media hora, lo que está es esto, sí se graba esta parte de aquí y también se graba el final, las preguntas y respuestas. Pero las discusiones que van a tener ustedes, esas no se graban. Eso es para que cada quien hable. Déjenme le abro la puerta aquí a Lara porque me está ya ladrando. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad, las discusiones que ustedes van a tener es un tema suyo, es un tema de grupos chiquitos, van a ser grupos de 4 personas como máximo. Y esto les va a permitir que sean más auténticos en su forma de hablar. Cuando se está grabando, las personas no siempre dicen todo lo que piensan. Entonces les voy a dar su privacidad. Van a tener media hora para conversar, para discutir. Yo no me voy a involucrar. Van a tener preguntas y van a platicar sobre estas preguntas. Bien, yo los voy a guiar en todo. Este taller sí incluye lecturas. Les voy a dar lecturas semanales en español, no tan largas. Y sí incluye tareas, pero no se revisan. Y van a decir, Mateo, pues ¿para qué quiero hacer la tarea si nadie me la va a revisar? La idea de hacer la tarea es practicar, ¿ok? Las tareas nunca se hacen para, ¿cómo se dice?, sacarse una calificación. Obviamente la retroalimentación ayuda, pero como mantuvimos el costo bajo de este curso, este taller es, bajamos el precio lo más posible, es un punto de entrada, eh, eliminamos ciertas cosas para que sea más ligero. Luego podemos platicar sobre algunas ideas de las tareas, ¿verdad? Podrían, por ejemplo, juntarse a discutirlas, eso lo podemos hacer, etcétera, ¿ok? Bien, ahora voy a poner un cronómetro porque nada más quise hacer esta introducción que me tomaron 9 minutos. Ahora voy a hablar, mi idea son 30 minutos para darles la clase de Zenón. Espero no pasarme, si me paso un poquito, pues no pasa nada. Les va a tocar a ustedes pues más contenido. Igual y corto un poco el contenido para los próximos, ¿ok? Bien, para la clase de muestra escogí a Zenón. Le puse el padre del estoicismo. El estoicismo comienza con Zenón en el año 300 antes de Cristo. Y la clase de hoy se trata un poco de entender qué sucede ahí, entender un poco a Zenón y entender el estoicismo. Ahora, hay que tener cuidado con estudiar estoicismo hoy en día. Hay un gran movimiento, yo le llamo como movimiento de estoicismo chatarra, que hay personas que te prometen maravillas si estudias estoicismo. Te pueden prometer que te vas a hacer rico, que te vas a hacer increíblemente fuerte, que te vas a hacer disciplinado, que ya no vas a tener miedo, que ya no vas a tener... disculpen, no es cierto. Vamos a estudiar estoicismo a nivel académico, como académicos, ¿ok? Vamos a investigar estoicismo. Sí, hay mucho que puedes ganar por aprender estoicismo, pero no existe una bala de plata. Discúlpenme decírselos, no hay una solución mágica para sus problemas. Resolver los problemas en el mundo es algo muy difícil, muy complejo. Yo les voy a ayudar a entender estoicismo. Esa es mi promesa, ¿ok? Eh, en lo personal, estoy entendiendo cada vez más estoicismo. Me alegra, llevo como 6 meses o más estudiando todo esto, investigando esto, y creo que es una gran forma de pensar. Pero como todas las filosofías del mundo, como todas las grandes formas de pensar, tiene sus límites, ¿ok? Vamos a avanzar despacio y con calma, entendiendo los límites de cada aspecto del estoicismo. Les muestro brevemente la línea del tiempo de filosofía griega antigua. Este es mi curso de once semanas. De hecho, si entran al HP 32, este taller va gratis, ¿ok? Al final de esto les tengo una noticia que hablar sobre relacionado a esto, que HP 32. Muchos ya están en HP 32, pero si no quieren aventarse la inversión grande, que sería el pago del curso de 11, pues métanse al taller de estoicismo y luego ven, ¿verdad? Entonces, el estoicismo arranca cercano al periodo de Aristóteles, para que tengan una idea, ¿ok? Zenón estaba vivo en la época en donde estaba Epicuro, por aquí, por este periodo por aquí, 300 antes de Cristo. No hay evidencia conclusiva de que se conocieron, pero muy probablemente sí se conocieron, Epicuro y Zenón. Esta es la línea del tiempo de nuestro taller de estoicismo. Hoy estamos viendo a Zenón de Sitio. El próximo sábado vamos a ver a Séneca. Recuerden que es a las 10 de la mañana, es la única ocasión que es a las 10. Y luego el otro sábado va a ser Epicteto, este ya es a las 11. Y el último sábado es Marco Aurelio, también es a las 11. Bien, entonces Séneca se va a tratar sobre la brevedad de la vida.
Epicteto va a tratarse sobre la esclavitud. Marco Aurelio se va a tratar sobre el poder. ¿Bien? Claro que no son los únicos estoicos, no piensen eso, hay muchos más. Aquí les agrego un poquito otros. Otros dos estoicos griegos, Cleantes de Aso, que heredó el Ágora o el Stoa Poikile después de Zenón, y luego Crisipo de Solos, que fue también muy famoso, que heredó después de, no que heredó, pero fue como el director principal de estoicismo ahí en Grecia. Ya en Roma, quedamos, nuestro taller es de estoicismo romano tardío. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Les menciono aquí nada más a Musonio Rufo, que fue el gran maestro de Epicteto, ¿ok? Se los menciono para que los tengan en mente, no los vamos a estudiar. Bien. El índice de hoy, vamos a tener un calentamiento como es de costumbre en mis clases de filosofía, vamos a tener un poco de contexto histórico y filosófico de la época, después vamos a hablar un poco de estoicismo y de Zenón de Sitio, obviamente, vamos a hablar un poco de su filosofía y vamos a hablar un poco de la forma general de la filosofía estoica. Vamos a cerrar con un enfriamiento y ahí sí, vamos a pasar al caso filosófico, ¿ok? Empezamos con esta. Esta frase viene de un libro que se llama Stoicism de John Sellers del 2014. Libro muy famoso, muy importante, que de hecho también está en español. Si lo quieren comprar, lo pueden hacer, no están obligados. Dice, el estoicismo atrajo a individuos de una amplia gama de orígenes geográficos y sociales, desde Diógenes de Babilonia en el este hasta Séneca del sur de España en el oeste, desde el esclavo Epicteto hasta el emperador Marco Aurelio, desde inmigrantes del cercano oriente en Atenas hasta miembros de la corte imperial en Roma. ¿Qué fue lo que atrajo un cuerpo tan diverso de admiradores? Esta es una pregunta que como escapa la explicación sencilla. A través de los años, como probablemente ustedes ya saben, el estoicismo ha sido estudiado una y otra vez. De hecho, tiene un resurgimiento en los últimos años, no solo con lo que yo llamo el estoicismo chatarra, sino que se podría decir que desde el siglo como 17 o 18 se empezó a mover más aceleradamente el estudio de estoicismo porque de ahí hacia atrás, pues no tenía tanta formación académica, tanto estudio académico. ¿Qué es el estoicismo? Vamos a definirlo un poco más adelante, pero les adelanto algunos trazos del estoicismo. Claro que depende de cuál estoico estudien, pero en general, los estoicos proponen una ontología materialista, no se asusten con la palabra, una ontología sería eh, una estructura de pensamiento sobre qué es real, qué hay en el mundo. Ellos pensaban que lo que hay en el mundo es material, inclusive Dios, que para ellos es un tipo de fuerza racional que permea el cosmos. Claro que hay variaciones por cada estoico, pero en general es la idea, por lo menos como parte. Ellos afirmaban que la virtud por sí sola es suficiente para ser feliz y hay otras cosas que pueden ser deseables o no, pero para estar bien, para estar feliz, la virtud es suficiente. Vamos a verlo también más adelante. O por lo menos no tan importantes como la virtud es lo más importante. Y ellos argumentaban que nuestras emociones son meramente productos de juicios equivocados y que podrían ser radicados por un tipo de meditación o pensamiento o cognición tranquila, reflexión, ¿verdad? Ellos juntan una serie de doctrinas y premisas e ideas en la imagen del sabio estoico ideal. Una persona perfectamente racional, perfectamente virtuosa, ¿ok? Ahora, así como con los ideales, no piensen que eso es una cosa que se van a encontrar en el mundo. La idea es que el ideal es como un tipo de brújula, hacia dónde deberíamos de apuntar. Bien. Les doy un poco de contexto antes de meternos a la materia. En el siglo IV antes de Cristo, esto fue la época de Platón, Sócrates también un poquito antes. Después de la guerra del Peloponeso, Atenas empezó a caer en decadencia. Fue derrotada por Esparta. Y eso marca el fin de la hegemonía de los atenienses en el Mediterráneo.
no griego, sino ateniense, ¿verdad? A pesar de su declive político, Atenas sigue siendo un centro intelectual y cultural prominente. Atenas sufre una crisis económica y política enorme. Se recupera un poco durante una segunda guerra, pero nunca llega a su máximo esplendor otra vez. Por este momento, filósofos como Platón y Aristóteles fundaron la academia y el liceo, respectivamente, ¿verdad? Y contribuyen a un legado filosófico y científico que ha durado hasta la fecha. Me alegra decirlo. No por todos y en todos lados, pero por mucha gente. Claro que todo esto se expande por el mundo por Alejandro Magno y después por Roma. Los romanos respetaban mucho a los griegos y preservaron muchas de sus tradiciones culturales e intelectuales. Después en el siglo III, acuérdense que vamos al revés, ¿verdad? Estamos antes de Cristo. En el siglo III, Atenas cae por influencia macedonia, ahí sí, las conquistas de Filipo II, Alejandro Magno. Curiosamente, el tutor de Alejandro Magno fue Aristóteles, ¿verdad? Si no sabían, ahora ya lo saben. Pero después de la muerte de Alejandro, Atenas trata de recuperar su independencia, porque tenían la subyugación macedonia. Tratan de recuperarse, no lo logran, son derrotados en otra guerra, ahí sí empiezan a perder más y más poder político, pero con todo y que pierden su poder político, siguen siendo un tipo de faro para la educación, para la cultura. Estudiantes de todo lo que se conocía del mundo mediterráneo viajaban a Atenas para estudiar. Entonces, durante ese siglo, Atenas se hace parte del imperio helenístico, dividido por los sucesores de Alejandro, por los diferentes macedonios o sucesores en sí. Pasamos a hablar un poco de Zenón de Sitio. Él fue un filósofo griego nacido en Sitio, él no nace en Atenas, y él fundó la escuela estoica, como ya les adelanté, cerca del siglo 3 a.C., 300. Hay dos historias de cómo llegó a Atenas. Al rato, después de esto, les voy a comentar esas dos historias. ¿Cuál fue la verdadera? ¿Quién sabe? Ya platicarán ustedes sobre esto. Entonces, esto sucede justo después de Sócrates y Platón. Es más o menos, y un poquito después de Aristóteles también, es cerca de la fecha de Epicuro, ¿ok? Cuando sucede todo esto de Zenón. Aunque no hay pruebas directas de que Zenón y Epicuro se conocieron, ya les comenté, muy probablemente sí se conocieron, pero eso no tenemos evidencia sobre esto. Había muchos debates entre los cínicos, los académicos, los estoicos, los peripatéticos, los aristotélicos, ¿verdad? Pero lo poco que tenemos de esta época viene de, entre otros, de Diógenes Laercio. Ahora bien, con el tiempo, cambiando de siglo hacia adelante, él arma su propio grupo filosófico. Primero, Zenón estudia a los cínicos, estudia mucho el trabajo de Sócrates a través de Platón, ¿verdad? Porque Sócrates no escribió nada. Y de alguna forma se empezaron a denominar como los zenoianos, ¿no? Zenonianos, que serían los seguidores de Zenón. Pero he leído evidencia que sugiere que Zenón dijo, no, 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 que no se quede mi nombre. Finalmente el nombre que se queda es estoicos. ¿Por qué? Por el stoa poikile. Stoa poikile significa pórtico pintado y es el donde estudiaban estoicismo, donde estudiaban senoísmo, ¿verdad? O senonismo, en la Ágora de Atenas, ¿ok? Él permanece en Atenas hasta su muerte y su escuela se convierte en la escuela dominante de la era helenística. ¿Quién iba a saber? Nadie sabía, no se sabía exactamente cómo iba a surgir. Pero en Roma, muchísima gente conectó con el estoicismo. ¿Por qué? Pues dependerá de una serie de contingencias que platicaremos. La primera historia y la más popular de cómo Zenón llega a Atenas es esta, la del naufragio. Se supone que él era un comerciante que transportaba mercancías en el Mediterráneo y su barco naufragó cerca de Atenas. Y Zenón pierde toda su fortuna, pierde todo su dinero, pierde todo lo que la mercancía, lo que tenía. Zenón arruinado y desorientado acaba buscando refugio en Atenas. Y él acaba buscando un tipo de pensamiento como para superar todos estos problemas, ¿no? Se supone que mientras él deambulaba en el centro de Atenas, él se topa con un comerciante de papiros y empieza a leer diferentes filosofías. Entre ellas, parece ser que se topó con diálogos platónicos y se topó con la vida de Sócrates y empezó a estudiar a Sócrates y le intrigó profundamente. Obviamente estudió también a los cínicos de la época
y acabó adaptando algunas ideas de ellos. La otra historia que también me he topado es que el padre de Zenón, que era un comerciante, solía traer copias de diálogos socráticos a Chipre, ¿verdad? Donde vivía con su hijo. Y en sus visitas a Atenas, ¿no? Entonces traía y traía, y su hijo empezó a leer y leer y leer. Esa es la segunda historia. En realidad no se sabe bien cuál fue, pero a fin de cuentas esto sugiere que Zenón, eh, joven en esta historia, pues como a los veintitantos años, se decide mudar a Atenas y estudiar filosofía, donde el mismo Sócrates había vivido unos 200 años atrás, y ahí él elige una serie de maestros y acaba desarrollando su trabajo y acaba estudiando también al cínico Crates, ¿ok? Y ahí es donde él empieza ya su formación filosófica. ¿Cuál historia es verdad? No sé. A mí me gusta entender muchas historias porque si se sabe que una es verdad, sí, hay que entenderla. Pero si se sabe que hay una contingencia y hay muchas historias contendientes, yo recomiendo aprenderte todas o entender todas. ¿Por qué? Porque te pueden expandir tu conocimiento. Esta es la famosa Ágora de Atenas. Es un lugar grande. Cuando me hablaban del Ágora y cuando hasta veía Ágora, pues te muestran cosas chiquitas, pero ahora tuve la gran fortuna de ir al Ágora de Atenas. Fui el verano pasado. Siento que fue hace mucho, pero no, fue ahora hace unos meses, curiosamente. Ha pasado tanto este año, como que se empacaron muchos años en uno solo. Pero bien, curioso. Aquí arriba, al norte, vemos el Stoa Poikile. Aquí está, ¿ok? Para los que no vieron, acá está el Stoa Poikile, acá al norte, pero hay muchos edificios en el Ágora. El Ágora es un concepto fantástico. Yo creo que todas las ciudades deberían de tener un Ágora. Eso deberíamos de abogar por esto, los ciudadanos, tal vez no los políticos o los empresarios, pero los ágoras eran como lugares en donde había un tipo de estudio, un tipo de comercio, un tipo de conversación política, un tipo de conversación religiosa. Era como que el lugar para juntarte, ¿verdad? Aquí tengo una foto, tal vez no es muy buena foto, pero yo la tomé. Me alegra mucho decirles que yo tomé esta foto el veranazo del 2024, nunca lo voy a olvidar, en donde, de hecho, muchos de los que están aquí en esta clase de muestra estuvieron ahí conmigo. Si les interesa esto, busquen Mindshop Travel. Vamos a hacer viajes filosóficos en el futuro. El próximo es a Cambridge en abril, pero sin duda haremos también viajes a Atenas en algún futuro. Ese es el templo de Hefesto, del dios griego. Ah, bueno, así es como se ve. Atrás de mí, en esta foto, está este templo, el templo de Hefesto, ¿ok? Entonces, así es como que una vista de águila un poco, y allá está el templo de Zeus, del otro lado, y allá arriba está el Partenón, acá arriba, arriba de la ciudad de arriba, ¿verdad? Entonces, ahí se ve un poco de, ¿verdad? Tristemente todo esto está como muy entre desértico y no, obviamente en el verano se ve muy así. Supongo que en la primavera se va a ver diferente. No creo que esté rodeado, lleno de flores. He visto fotos que se ve muy verde, pero bueno, en verano se ve un poco más así. Aquí está el templo de Festo, dios griego de artesanos, herreros, carpinteros, dios del fuego, metalurgia, en fin, los dioses eran de muchas cosas. Luego se fueron diversificando los dioses, ¿verdad? Es de las estructuras mejor conservadas de Ágora. Un saludo a mi compadre, el ingeniero estoico que está aquí, se ve en la foto. Está acá abajo, un colega ahí del viaje. Bien, eso es lo que se ve aquí en la foto. Aquí es donde estaba el pórtico eh, pintado, el Stoa Poikile. Desafortunadamente no está el del agua, el lugar donde estudiaban estoicismo, pero aquí estaba. Este fue uno de los lugares más famosos de la antigua Atenas. Entonces parece ser que tenía, porque claro, cuando vemos estos decimos, no, pues qué aburrido, todo de un color, pero no, todo está muy pintado en Atenas. Claro que la pintura no sobrevivió, el pigmento, pero estos pórticos pintados pues tenían como tesoros de guerra, tenían muchas pinturas hermosas, en fin, un lugar muy interesante. Aquí se estudiaban otras muchas cosas, en especial el estoicismo. Zenón fue más un escritor filosófico inspirador que sistemático. Él no se dedicaba a hacer sistemas filosóficos
académicos tan profundos como Platón o Aristóteles o hasta el mismo Epicuro, ¿verdad? Pero él de alguna manera, con su trabajo y su vida y sus escrituras, estableció las bases éticas, epistemológicas y físicas del estoicismo. Entonces, su innovación ética más distintiva fue la insistencia en que las indiferentes morales, como la riqueza y la pobreza, podían ponerse en orden natural de preferencia personal. Un poco más adelante vamos a hablar sobre esto. ¿Qué son los indiferentes del estoicismo? Esto de alguna manera es una herencia de Zenón. Se supone que escribió 27 obras. Bueno, por lo menos tenemos registro de esto. Tal vez había más, que las perdimos. No, no que las perdimos, perdimos el registro de las mismas. También se dice que la primera, su primer escrito, fue probablemente la más importante, que era un tratado político utópico que se llamó La República. Así como la República de Platón, estaría la República de Zenón. Hasta mi conocimiento no tenemos el trabajo completo o parcial de Zenón. El carácter exacto de su libro es muy disputado. Hay muchísima discusión sobre todo esto. Entonces, las generaciones posteriores de estoicos, ¿qué les tocó? Les tocó formalizar, desarrollar, organizar. Tenemos muchos fragmentos y sugieren temas como grandes, pero es muy controversial el trabajo de Zenón. Entonces, se ven de alguna manera las ideas de Zenón, que él quería una reforma radical en la comunidad, ¿no? Aquí hay una frase que sugiere esto de Zenón, que dice, de manera típicamente cínica, la mayoría de las instituciones cívicas, como los templos, los tribunales, la moneda, la vestimenta diferenciada para los sexos, la educación convencional, hasta el matrimonio, deberían de ser abolidas. Fíjense su nivel de radicalidad. La ciudad debería ser una comunidad de sabios, unidos por la concordia y, al parecer, una forma sublimada de amor erótico. Un tipo de hipismo intelectual excesivo, algo así. Qué raro, ¿no? Imaginar un tipo de mundo así. Pero bueno, a algunos estoicos posteriores se les hizo este trabajo tan profundamente embarazoso como vergonzoso que le calificaron como espuria, ¿no? Como algo que, oye, mejor ni lo digan ni lo mencionen, que ese fue nuestro líder, ¿verdad? O nuestro fundador. Pero bueno, Crisipo, el segundo sucesor, ¿verdad? Defiende las propuestas de su maestro, defiende los principios y propuestas de su maestro. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Claro que esto era controversial en la época. Imagínense hoy, en el mundo en el que estamos, pueden decir, Mateus, eso no es realista, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos que estudiar de alguna forma en la época. Como constructivistas, tenemos que imaginarnos qué sería estar subyugados por las instituciones de la época, las violencias, los abusos, y pues qué tipo de respuesta, qué tipo de antítesis producirían los pensadores. Dirían, esto está terrible, mejor hagamos esto. Son propuestas diferentes, ¿no? Y es tan atrás que es complicado como tomarse en serio todos los aspectos de todas las filosofías. Esto más bien debe de ser como parte de su formación como cultural filosófica o de la historia de la filosofía. De forma general, el estoicismo es un tipo de ética de virtud eudaimónica. Déjenme les explico. Ética es el estudio de la moralidad. Y la moralidad es la forma en la que tú actúas en el mundo. ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué haces? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mejor? ¿Qué está peor? Entonces, una ética es pensar sobre todo esto, la filosofía moral. Bien, eso es ética. Y luego, dije, ética de virtud eudaimónica. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una excelencia de carácter. ¿Cómo es que tú eres excelente en tus formas de actuar y de vivir? Esa sería la definición griega o clásica de virtud. ¿Y qué significa eudaimónica? Eudaimónica es una palabra que viene o crece de alguna forma con Aristóteles, que es que el fin de la vida humana sería ejercer tus más elevadas capacidades, usando la razón, siguiendo la virtud. En breve, es florecer, buscar florecer. Los estoicos enfrentaban los problemas de la vida de frente y no se avergonzaban de lo que pasaba y no se lamentaban, no se quedaban llorando, agarraban el problema de raíz, ¿no? Mataban el león en el cuello. Entonces, ellos pensaban, que también puede sonar radical, que la virtud
es al mismo tiempo necesaria y suficiente para llegar a la eudaimonia. Necesaria quiere decir que no hay otro camino. Entonces, debes de practicar virtud si quieres ser eudaimónico, que sería la verdadera felicidad, según los griegos, ¿no? El florecimiento humano, debes de ser excelente en tu carácter, no hay otra opción. Y también suficiente, es decir, no ocupas nada más. Con que busques excelencia de carácter, serás eudaimónico. Bien, esa es su forma de pensar. Entonces, como ya les comenté, muchísima influencia de Sócrates y los cínicos, y tenían constantes debates los estoicos con los escépticos, con los académicos, con los epicúreos, con los aristotélicos, etc. La idea de los indiferentes, que viene de alguna forma de Zenón, pero sí se desarrolla más adelante con otros estoicos, los indiferentes son las cosas que pudieran ser preferibles, que pudieras preferir si quieres, eh, y otras que no son preferibles. Bien, entonces los indiferentes, atención, no son necesarios para practicar la virtud. Son como opcionales. La hacen más fácil, sí, la hacen más fácil, pero no son una excusa para no practicar virtud. ¿Ok? No hay excusas con los estoicos. Entonces los indiferentes serían estos. Por ejemplo, lo que podrías preferir sería salud, riqueza, educación y paz. Y lo que pudieras no preferir es enfermedad, pobreza, ignorancia, caos. Entonces los estoicos decían, mira, sí, pues puedes preferir una cosa que la otra, pero no es obligatoria para tener excelencia. Tú, aunque estés enfermo, aunque no tengas riqueza, aunque no tengas una gran educación, aunque tengas una vida caótica, de todas formas, los estoicos piensan que sí puedes buscar ser excelente. Sí puedes buscar excelencia en tu vida, aunque tengas todas estas, ¿verdad? Ahí ustedes ya pueden decir, Mateus, pues mira, probablemente esta filosofía conecte con gente tipo militar, gente muy dura, gente que pues, está en condiciones muy difíciles y te está buscando una forma de superarlas. Sí, pero fíjense que también está el otro lado. Personas que están saludables, entonces, para quien sea. Eso es una de las grandes fortalezas del estoicismo. La frase de calentamiento que vimos, ¿por qué le interesó a tanta gente? Es porque es una filosofía que funciona para prácticamente cualquier tipo de ser humano. Ahora, obviamente, los preferibles, pues es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es mucho más fácil practicar virtud o practicar excelencia si no estás agonizando en enfermedad, o si no tienes comida, o si no tienes, ¿verdad? O si no tienes educación, ¿verdad? Es mucho más fácil practicar si tienes estos preferibles, ¿verdad? Cerramos con tres breves ideas, que acá se me acaba el tiempo. Lo primero que les comenté, para darles ejemplos, ¿no? Los estoicos pensaban que había una ontología materialista. Entonces, pensaban que todo lo que existe en el universo, incluyendo a Dios, es algo como una fuerza racional que permea y ordena el cosmos. Acuérdense que esto es mucho antes de la ciencia. Para ellos ya había un orden racional en el universo. Este principio está basado en que no hay distinción entre lo físico y lo espiritual, entonces, lo mental, lo espiritual y lo material es todo lo mismo, es decir, todo es material, solo que son materias de diferentes formas o grados. Por ejemplo, su concepto de neuma. La pneuma, que no se pronuncia la P, es neuma, es básicamente espíritu o aliento vital que todos tenemos. Es un tipo de fuerza material que anima las cosas, que le da vida a las cosas, como los humanos, los animales, las plantas, etcétera. Y le da orden vital. Es una cosa un poco espiritual, pero para ellos es material. Si existe, es una cosa material en el mundo. Entonces, su forma de pensar sobre la realidad, que sería su ontología, es materialista. Es decir, todo es material. El espíritu, la mente y el cuerpo, o la materia. Todo es material. Otra, la virtud es suficiente. La única condición realmente necesaria para vivir una vida feliz, una vida de florecimiento, es la virtud. Es decir, que tú tengas un comportamiento moral y racional de acuerdo con la naturaleza. Aquí puede sonar un poco complicado,
Y en el futuro vamos a discutir esto, pero amerita un poco más de atención, porque pueden decir, Mateus, ¿a qué se refiere con naturaleza? Pues para los estoicos debemos de seguir el orden natural de las cosas. Por ejemplo, si nuestra especie es el tipo de especie que se muere, entonces eso es parte del orden natural de las cosas. Entonces, pues eh, no deberíamos estar tan o enojarnos o romper nuestras vidas por una muerte, ¿verdad? Sostenían que las cosas externas como la riqueza, salud, fama, no son verdaderos bienes. Recuerden, son como opcionales de alguna forma, preferibles, y no dependen de ti. No es tu culpa si no eres rico, o si estás enfermo, o si no eres famoso, o si no tienes un montón de terrenos, carros. No es tu culpa. Y esto va cambiando. En donde estás no es donde vas a estar. Donde estás es donde estás, pero no donde vas a estar. Esa es la idea. Lo único que está bajo tu control, según los estoicos, es nuestra actitud y nuestras acciones virtuosas. Por ejemplo, Séneca, que vamos a estudiar en la clase 2, no, sí, la clase 1, perdón, en la siguiente sesión, él pensaba que hasta en la pobreza o en la adversidad una persona puede ser completamente feliz si es que actúa de acuerdo a la virtud. Si se hace una persona excelente, Séneca pensaba que hasta en la pobreza y la adversidad tú puedes vivir una buena vida. El estoicismo es como un tipo de actitud, ¿no? Sí, tiene una ontología, tiene un tipo de física, tiene un tipo de ética, pero es una forma de ser, resumiéndola a su máxima expresión, ¿verdad? Otro pilar del estoicismo, las emociones. Según ellos, son un producto de juicios erróneos. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás haciendo juicios emocionales, verdad? Para ellos, las emociones negativas, como el miedo, la ira, la tristeza, no son reacciones automáticas, sino que son resultados de juicios equivocados de la realidad. Por ejemplo, la envidia. Según los estoicos, la envidia es un falso juicio porque, bueno, ahí pasó media hora, pero voy bien, me faltan unos minutitos. Igual le quito una diapositiva o algo así. Pero bien, nota mental, ¿verdad? Por ejemplo, la envidia. La envidia para los estoicos, si tú realmente piensas sobre la envidia, esa es su forma de pensar, no la deberías de sentir, porque verdaderamente estar en los zapatos de otra persona no es lo que te imaginas. Entonces la envidia no está fundamentada. Por ahí va. Entonces ellos argumentan que cuando interpretamos mal una situación o valoramos demasiado las cosas externas, hacemos emociones perturbadoras. Es duro estar sintiendo celos, envidia. Es pesado, te desgasta, te quita espacio mental, hasta espacio físico, te estresa, ¿verdad? Para ellos, la solución para esto es hacer un tipo como de terapia cognitiva a través del pensamiento racional, examinando, reflexionando, para corregir esos juicios erróneos y lograr lo que ellos llaman la apatheia, que sería la ausencia de emociones perturbadoras. Estar de alguna forma, ser imperturbables. Bien, por ejemplo, la muerte. Un ejemplo clásico de esto, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero es que pensamos que la muerte es algo terrible y sentimos miedo. Los estoicos decían, no, cambia tu percepción, cámbiate el chip, como se dice hoy en día, ¿no? Aceptemos la muerte como una parte natural de la vida. Eliminemos ese miedo. Dedica tu pensamiento, tu tiempo, tu energía a otras cosas. ¿Por qué? Porque la muerte va a llegar. Te guste o no, le grites al dios Zeus todas las mañanas o no le grites al dios Zeus, no importa. Va a llegar la muerte, ¿verdad? Es importante tenerlo en mente. Bien, 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 bien. Pasamos ahora al caso filosófico uno. Les preparé un caso filosófico imaginario sobre un naufragio. Es hipotético, ¿ok? Si tiene errores, discúlpenme. La primera vez que lo revelo, iré trabajando sobre la marcha. Bien. Un jueves por la mañana, Alejandro, un exitoso comerciante de marfil, sin obligaciones familiares, pierde todas sus mercancías tras un devastador naufragio que lo deja varado en una ciudad desconocida. Sin dinero, sin red de apoyo, sin su antigua vida, Alejandro se encuentra solo, con sus pensamientos y la necesidad de comenzar de nuevo. En esta ciudad se cruza con un grupo de pensadores de una sociedad de conocimiento que lo invitan a unirse a sus discusiones filosóficas.
A medida que se sumerge en el mundo de las ideas, comienza a cuestionarse si lo que realmente perdió en el naufragio fue simplemente una riqueza material o más bien ganó algo, una oportunidad de descubrir una vida más auténtica. Esa noche, Alejandro, sentado solo debajo de un puente, reflexiona, ¿qué habría sido de mi barco si no hubiera naufragado? Perdón, ¿qué hubiera sido de mí si mi barco no hubiera naufragado? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Seguiría atrapado en una vida vacía, persiguiendo solamente el dinero, el estatus? Ese pensamiento lo sacude profundamente esa noche y lo hace cuestionar si el naufragio fue en realidad un tipo de regalo que lo liberó de una vida superficial. Entonces aquí hay un dilema, ¿verdad? El dilema es claro, eh, en esa ciudad nueva seguir su vida o luchar para regresar, conquistar su vida anterior. Ahora, si pudieran tomarle una foto a esto como o con su celular o un pantallazo, como se dice, ¿verdad? Para que tengan las preguntas, yo definitivamente les voy a mandar el texto por el chat ahorita, pero les voy a dar media hora para que hagan una discusión, ¿ok? Las preguntas que quiero que conversen, que discutan, son estas. Primero, quiero que reflexionen, ¿ok? Y les pido una cosa, por favor busquen ser participativos y amables. Sean honestos, no sean malagradecidos, no sean agresivos. Y por favor, no se preocupen con la cámara, ¿ok? No importa la cámara. Si no quieren prender su cámara, no la prendan. Quieren, apáguenla. Nadie va a grabar eso. Tienen mi palabra, es un tipo de código de honor, obviamente, pero no pasa nada. Si quieren hasta quitar su nombre, no se preocupen, no tendremos problemas. Ahora sí, las preguntas. Primera, ¿el naufragio fue un regalo para Alejandro o sería igualmente válido verlo como una tragedia? ¿Cómo decidimos esto? Número dos, ¿qué aspecto de tu vida perderías si tuvieras que enfrentar una catástrofe como la de Alejandro? Coméntalo y responde, ¿qué harías si te pasara a ti? O sea, ¿qué perderías si de pronto pierdes todo lo material? Y ahora sí, más personal todavía. Si mañana pierdes todo lo material como Alejandro, ¿qué dos cosas, quiero que digan dos cosas no materiales, conservarías para que te dieran un impulso? ¿Ok? ¿Qué es lo que conservarías? Dos cosas no materiales de tu forma de ser. Ok, ya le tomé una foto. Ahí en el chat estoy mandando la foto. Sí, cosas no materiales. Ahí está. No se vale responder. Dejen que la gente piense. Cosas no materiales, todo lo que no es material, ¿verdad? Todo lo que no son cosas de ustedes mismos. Tiene que ver con ustedes, con la forma en la que son, ¿ok? Muy bien. No se vale responder en el chat. Ok, empezamos la discusión. Voy a poner media hora, un minutito, 30 minutos. Bien, déjame paro de compartir. Bien, no, hombre, somos 235 personas conectadas. Y va a estar enorme el grupo, el taller de estoicismo, ¿eh? Va a estar buenísimo. Entonces, déjenme hago aquí los grupos. Ok, breakout rooms. Yo voy a estar fuera de los grupos de discusión y voy a estar mandándoles gente. Por si se sale uno o dos, no se asusten, yo les voy a mandar gente para que sean cuatro, ¿ok? Se van a asignar automáticamente y voy a crear. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Hola, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Voy a crear 55 grupos de discusión. No, esto está increíble. Muy bien, mucho éxito. Les digo una cosa, demuestren respeto a la gente y ese respeto será regresado a ustedes, ¿ok? Venga, voy a poner aquí 30 minutos para que platiquen y los va a mover automáticamente a todos, ¿ok? Venga, nos vemos en 30. Bye bye.
Bueno, aquí sigue grabando, le voy a picar pausa al video, si no me voy a quedar aquí solo. Ok, voy a pausar el video. Bien, continuamos grabando. Gracias por participar de todo esto. Como les estaba comentando, es que alguien dijo ahorita que faltó tiempo. La verdad, siempre pasa eso. Ahora, si entran a Mindshop, pues van a tener muchos espacios para seguir haciendo esas actividades. Por ejemplo, todos los jueves hay mesas socráticas que son este mismo estilo. Las cantinas se hacen también cada 15 días, que también son discusiones guiadas con un objetivo. Y tenemos un servidor de Discord. El Discord es un canal de chat o de voz y pueden platicar ahí sin infinito. Y de hecho está la cuenta de Zoom de la sociedad. Si yo no lo estoy usando, y la quieren usar, la pueden usar. Se juntan y platican. Ahora bien, son las 2:18, tenemos media hora, vamos a empezar la media hora de las conclusiones, preguntas. Entonces, si ya quieren levantar la mano, ya háganlo. Pero bueno, más bien, espérenme un minutito. Tengo una cosa más que enseñarles, que es el cierre, ¿ok? Eh, siempre hago un cierre para todas mis clases y esta no es ninguna excepción. Entonces vamos a hacer el cierre antes de que pasemos a las preguntas y respuestas. Entonces, de hecho, me corrijo, déjenme paro la media hora para ser justo. Cerramos con esta. Es una frase de Marco Aurelio que vamos a estudiar en la última sesión del taller, eh, que es pues el final, ¿ok? Y vamos a ver a qué llegó el estoicismo en Roma y cómo se desarrolló a todo lo que llegó, ¿verdad? Esta es una de mis frases favoritas de Marco Aurelio. Y en realidad no importa si es favorito o no, pero lo que importa es lo que dice. Dice, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Además de reflejar una gran actitud estoica, creo que es una frase muy útil, porque ¿cuántas veces nos pasa que pensamos que lo que nos sucede no debió haber pasado y simplemente nos sentamos en tristeza o lamentamos todo lo que sucedió y dejamos de intentar lo que queríamos intentar? O hacemos otra cosa y ya, ¿verdad? Y lo dejamos así. El punto de Marco Aurelio es que no. Lo que te frena a hacer algo, eso es precisamente lo que te va a llevar a hacer esa acción. Y lo que se te va poniendo en el camino, no es que se te puso y, no, qué triste, qué terrible, qué mala suerte. No, no, no. Tienes que decir, ese es el camino. Y la pregunta constante que nos hacemos al estudiar estoicismo es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer frente a lo que te acaba de pasar? Bien. Y se me hace una actitud muy difícil de ganarle. Son famosamente muy fuertes los estoicos. Creo que es una actitud como de acero, que tiene sus peligros, ¿no? Sus consecuencias, pero es una forma muy como fuerte de vivir, ¿no? Una de las consecuencias, pienso yo, es la parte psicológica. Hay que tener cuidado con solamente pensar que somos indestructibles, imparables. Hay paredes muy sólidas en este mundo y hay que entenderlas como tal, ¿verdad? Y luego ver qué hacer, por supuesto. Pero bueno, con esta reflexión cerramos. Les enseño solamente un pequeño repaso y luego les dejo unas preguntas de reflexión, ¿ok? Tuvimos un calentamiento con la frase Stellar, donde iniciamos con ese como conteo de todos los que se interesaron por el estoicismo y luego la pregunta ¿qué es?, ¿verdad? Les di un poco de contexto histórico y filosófico, hablamos de Zenón de Sitio, hablamos del estoicismo como tal, hablamos de la filosofía de Zenón, hice el enfriamiento, ¿verdad? Bueno, para ustedes fue al revés, hicieron el caso filosófico y la discusión, y luego ya hice el enfriamiento, y luego nos toca ahora la mesa redonda. Las preguntas que quiero que piensen son estas. ¿Qué nos enseña Zenón con lo que vimos hoy? ¿Y de qué sirve aprender estoicismo? La otra es más personal. Oye, ¿ya eras estoico sin saberlo? Su tarea. Recuerden, esta tarea es de práctica, nadie la va a revisar, pero si quieren practicar un poco de lo que hicimos, siéntense un día en silencio, apaguen su celular, cierren la puerta, agarran una pluma y una hoja y escriban. ¿Qué van a escribir? La respuesta a esto. Tienen que explicar qué es el estoicismo y cuáles son sus características principales. Si hacen su tarea, ahí les va. Me pueden señalar en Instagram y yo los puedo repostear en mis stories. ¿Ok? ¿Para qué? Para compartir conocimiento, si a alguien le puede interesar, etcétera.
puedo comentar sobre los mejores que vea. ¿Bien? Y listo, ahora sí, cerramos la clase cero. Les voy a hacer ahora, digo, para cerrar bien, tengo que enseñarles más bien esto de aquí. Si quieren, ya dejen las manos levantadas. Solo tengo que repasar una cosa y ya les voy a revelar lo que les prometí, ¿ok? Entonces, aquí está. Repasando, este grupo ES1 arranca el próximo sábado, 2 de noviembre. Incluye dos tutoriales de escritura. De hecho, no van a ser de escritura, van a ser de debate, ¿ok? Les voy a incluir tutoriales de debate para dejarlo claro. Los tutoriales de escritura son más para mis otros ciclos. Aquí lo que me interesa es que hablen, no debatir de forma agresiva, pelearse, no, 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 que aprendan a pulirse para que sepan argumentar claramente. Entonces van a incluir dos tutoriales de debate, ¿ok? Dejándolo claro. El precio completo de este taller es este en pesos o en dólares, 1,650 pesos o $95. Si hacen el pago antes del 29 de octubre a medianoche, van a recibir un descuento. Entonces el precio queda en 1,300 pesos o $75. ¿Ok? Esto es antes del 29 de octubre. Es el precio del taller. Si pagan después del 29 de octubre, el precio es 1,400 a $80. ¿Bien? Si ya son miembros de Mindshop, el precio es este, 1,200 o $70. Atención, este taller sí les da membresía a la sociedad. Entonces, si no han llevado nada con nosotros y llevan este taller, sí van a tener membresía a la sociedad. ¿Ok? La membresía es de por vida y les da descuentos en mis otros ciclos. Entonces, pueden ahorrar en futuros estudios. ¿Ok? Lo que les tengo que revelar tiene que ver con el curso de filosofía griega antigua. Como les he mencionado, este curso, si lo llevan, el taller es gratis, ¿ok? El taller de estoicismo es gratis si lo llevan, ¿ok? Ahora, ya se acabó el descuento de este, pero lo que logré hacer, que acabamos de lograr hacer, es de configurar los meses sin intereses, ¿ok? Entonces, si alguien quiere, lo que estoy proponiendo, claro, pues nosotros perdemos porque la plataforma me cobra una comisión, entonces yo le pierdo, pero ni modo. Se me hace interesante y a fin de cuentas lo logramos configurar. Entonces pueden hacer el pago de filosofía griega antigua en 3 meses o en 6 meses sin intereses. Si les interesa esto, escríbanle a Miriam y ella les va a pasar el link, ¿ok? El precio de filosofía griega antigua es 3,500 o 2,000 o $215, ¿ok? Si lo pagan sin intereses, son 3,500 pesos mexicanos. Ahora sí, eso es todo. Bien. Entonces, me pueden hacer preguntas de lo que quieran. Obviamente, preferentemente del taller de estoicismo o dudas del tema de los pagos o todo eso. Y les voy a dejar el teléfono de Miriam. Más bien lo que voy a hacer es esto. En interesados, aquí, aquí está. En el chat les estoy poniendo los links. Si ya se quieren inscribir, ahí están los links. Dentro de México, fuera de México o tienda en línea. Si quieren lo de meses sin intereses, póngale dentro o fuera de México y van a platicar con Miriam. Y díganle, Miriam, yo quiero los meses sin intereses, pásame el link de meses sin intereses. Y Miriam les va a pasar el link. ¿Bien? Ok. ¿Puedo pagar con ATM? ¿A qué te refieres con ATM, Olivia? No sé. Ahí lo vemos. Ok, Oliver, adelante. Hola, ¿qué tal, Mateos? Buenos días, tardes ya. Bueno, mi pregunta más central es, ¿hasta qué punto es ya tolerable aplicar estoicismo? ¿Sabes? O sea, cuando una situación te sucede, ¿hasta qué punto ya es soportable Muy y bien. hasta qué ya de plano, o sea, qué hacer, qué hago? O sea, ya me encuentro en catarsis, la neta, y ya no.
sé qué hacer. O sea, ¿hasta qué punto sería aceptable aplicarlo? Bien. Bueno, solo un paréntesis. Oiga, todavía no les mando nada a los inscritos al taller. Todavía no les mando la carta de bienvenida, entonces tranquilos. Falta mandar esto. Esto es un pendiente que tengo, ¿ok? Nada más para que sepan. Ahora, ¿hasta cuándo aplicar el estoicismo? Mira, depende de la persona, obviamente, pero también depende de la situación. No hay una respuesta clara para esto. Obviamente, si eres el tipo de persona que no tiene una disciplina o un tema de salud mental, es complicado estarte aguantando, resistiendo, soportando, enfrentando, haciéndote el fuerte. Hay consecuencias psicológicas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que el estoicismo no es de la noche a la mañana, que te haces resiliente a todo, ¿verdad? Suena muy fuerte, ¿no? Pero superar una muerte no es como que de la noche a la mañana, es una cosa de práctica de mucho tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, Zenón, oye, acabas de naufragio, no es como que te levantas sonriéndote y sales caminando, es un proceso, ¿verdad? Suena muy bonito en teoría. Ahora, eso no quiere decir que no puedas desarrollar una resiliencia, creo que la palabra es resiliencia. Entonces, creo que lamentablemente es de esas preguntas que la respuesta es depende. Depende de ti, de tu estructura mental, tu estructura física, depende un poco de qué tanto hayas pensado sobre el tema, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Ahora, muchos pueden pensar, oye, pues el estoicismo eh, es un tipo de derrotismo, ¿verdad? Que es de que, oye, no, hombre, eso no está bajo mi control, no es mi problema, no voy a hacer nada, nada más voy a aguantar. No es eso. El estoicismo también tiene que ver con qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Y entender la diferencia de eso y listo, ¿verdad? Ya veremos eso con Epicteto. El ejemplo es excelente porque él era pues un esclavo, ¿verdad? Pero bueno, con eso cerramos ahí. Gracias, Oliver. Alberto, adelante. ¿Qué tal, Mateus? Hola, clase, buenas tardes o días. Mi duda es la siguiente. Comentó que la figura ideal estoica es perfectamente racional. ¿Acaso ellos no contemplan las emociones o solo las emociones perturbadoras? O no sé, puede que para ellos las emociones es el resultado de una mala vida acorde a los estoicos. No, pienso que muy por el contrario. Ellos obviamente reflexionan sobre las emociones. Y más que las emociones en sí, ellos trabajan mucho en la reacción a las emociones. Entonces, la forma en la que reaccionas después de que sientes una emoción, según los estoicos, ahí es donde realmente puedes hacer algo al respecto. ¿Me Ok, explico? Entonces, no es que no pienses sobre las emociones. Sí, definitivamente, pero pues también es dejar ir ciertas cosas, que llega un punto y dices, pues, ¿sabes qué? Ya, y listo. Pero a la hora de reaccionar, ahí es donde está lo que sería el sabio estoico. ¿Cómo reaccionas? ¿En qué grado? Etcétera. ¿No? ok. Gracias, Mateus. Gracias, Alberto. La próxima vez que se enojen y pierdan control, pueden pensar sobre esto. Andrei, adelante. Ah, ¿se escucha aquí? Sí. Ok. Hola. Pues estaba preguntándome un poco, estoy haciendo el lining de historia de la filosofía antigua y Qué justo bien. elegí el del estoicismo. Entonces, Mm, quiero ver cómo presentar contraargumentos sobre ello, porque bueno, estoy iniciándolo con una postura que ya tiene como en mi manera de entenderlo, y tal vez por las redes sociales, ya tengo como un cierto rechazo al estoicismo en algunas cosas. Entonces justo estoy intentando hacer mi proyecto, intentando cambiar esa postura mía, ¿no? O sea, como que, mm. pero también quiero encontrar como estos contraargumentos sobre el estoicismo. Entonces quiero preguntar como qué escritores o cuáles son los argumentos más fuertes en contra de la filosofía estoica. Ok, entonces, para los que no saben, ese es el proyecto final del grupo de filosofía griega antigua y una de las preguntas es sobre estoicismo, eh, porque llevamos clase de Marco Aurelio. Ahora, Andrei, ahí yo te estaría haciendo tu trabajo, que no se me hace Claro, justo, ¿verdad? Entonces, pero te agrego otra cosa, no debes de buscar otros escritores ni argumentos. Acuérdate que parte del trabajo final es
que uses solamente el trabajo que leímos en clase. Ok, Es decir, tú no puedes sacar trabajo de Freud o trabajo de Hegel o trabajo de Kant o trabajo, ¿verdad? No, no puedes porque no lo estudiamos eso en clase. Lo que tienes que hacer es pensar tú, ¿qué sería un buen contraargumento al estoicismo? Y debes de argumentar lógicamente usando eso. Las fuentes que puedes citar son las fuentes de clase, claro. las lecturas que leímos. Sí, es que bueno, las estaba viendo y dije, bueno, creo que esto como que constantemente va más argumentando a favor y está chido. Y sí, mi ensayo va a ser completamente en eso, solamente como me preguntas más Ah, para ampliarlo de- tal vez después o sí. profundizar. Debes de incluir contraargumentos, sí, eh, y deben de ser contraargumentos tuyos, que tú Ok, pienses. Entonces, digamos, haces esto. Estás estudiando lo que tenemos de material de estoicismo y dices, híjole, eso se me hace una mala idea. ¿Por qué? Tienes que explicar por qué es una mala idea. Y ahí tú estás generando argumentos auténticos, ¿ok? ok, Entonces, me limito con eso para tampoco distraerte a otras cosas. Quiero que te enfoques en la reflexión. Toma la pregunta y trata de ponerte en la posición opuesta. Y eso te va a ayudar a pensar, oye, ¿por qué no es viable hoy en día? Y luego, ¿por qué sí es viable hoy en día? Y ahí al entender estoicismo, lo que tienes de aforismos y la clase que llevamos, pues puedes ver los límites y pensar por qué sería una mala idea o por qué sería una buena idea. ¿Me explico? sí, sí, va, va. Venga, Pues André, muchas gracias. no hay forma de darle la vuelta, toca reflexionar. Venga, Sí, sí, va, gracias. gracias. Seguimos con Ryouta, ¿cómo estás? Hachiman. Ah, hola, mucho gusto. Eso es un honor así poder platicar con usted. Bueno, lo que yo quería preguntar era acerca de Marco Aurelio, porque yo estaba leyendo su libro, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó, pero sí, lo empecé a leer a principio de año. Meditaciones de Marco Aurelio. Meditaciones, sí, meditaciones, perdón. Y lo vi en internet, tengo el PDF. Y también creo que conecta con otra cosa que es el método que usó, creo Marco Aurelio, que son los soliloquios, creo que se llaman. Sí, es el método que usó, ¿verdad? Es como una manera como de hablarte a ti mismo, pero ¿Cuál, perdón? ¿Puedes repetir? soliloquios, perdón, soliloquios. Ah, ya. Pues es un tipo de diario el trabajo de las meditaciones. Es Sí, una forma de reflexionar para ti, contigo mismo, sin ujú. intenciones de publicar. Pero sí. Ah, ok, ok, sí. Bueno, yo lo quería eh, comentar sobre una obra de anime, que me gusta mucho el anime. Mm. No sé, así como Berserk, pero esta es más, se llama Más allá del delfín, se llama, Más allá del fin. Más allá del fin, de Frieren, se llama Más allá del fin y el nombre es Frieren, Frieren, algo así, Más allá del Frieren. fin. Anime. ¿Y tiene manga también o es solo Sí, anime? tiene manga, y pues eso Beyond the Boundary. creo que conecta con el estoicismo, ¿verdad? Para así como complementarlo. Muy interesante. Ujú. Está muy Beyond bueno. the Boundary en inglés. Ahí lo voy a Sí. poner en... Ujú. Qué raro, GQ, la revista GQ tiene un artículo. Gentleman Quarterly tiene un artículo sobre este. Pero bueno, si quieres compartir un link o algo en el chat, lo puedes hacer. Ah, ok, sí. Muchas gracias. Ok, sería todo. Más allá del fin anime. Ahí está. Por Sí. algo interesante. Gracias. Y Berserk sí también es un... Sí, debe ser muy bueno. También está muy conectado al estoicismo. Sí, Los que lo saben, lo saben. Abrazo. sí. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Mateo, muy bien. Aquí un poquito de frío acá en la Ciudad de México, pero pues no se compara con la madre Rusia o con los países escandinavos donde ahí sí hay frío de verdad. La madre Rusia. Muy bien, mi compadre marxista. Apenas voy a estudiarlo, pero sí, ya Muy bien. eventualmente puede ser marxista en el término estricto de la palabra. Ok. Te iba a preguntar a propósito que está muy en boga esos supuestos divulgadores sobre estoicismo. Me Mm, llama mucho la atención que la mayoría sea para un público masculino y busque mm, promover como que ideas de de masculinidad hegemónica o más como ideas patriarcales. Algunas que hasta incluso contradicen al estoicismo.
Yo te quería Claro. preguntar, ¿a qué crees que se deba que ciertos tipos de corrientes, como por ejemplo el estoicismo, se implemente más para ese tipo de discursos en el caso de los hombres y se Mm, excluye a las mujeres? ¿Y cómo se podría pues, buscar la manera más bien de eliminar ese tipo de sesgos o de ese tipo de intenciones más presentes que realmente bien, académicas? excelente. Primero que nada, es un reto muy, muy difícil, porque estas personas son gente manipuladora que tienen millones de dólares. Te dejo claro, este tema del estoicismo te puedes referir como a Ryan Holiday, por ejemplo, ¿no? Y otros, y muchos. Se ha transformado en una mina de oro. O sea, hay gente que gana fortunas, entonces se han hecho muy poderosos. Y pues lo que estudian esas personas son libros de manipulación y hay ciertas técnicas de manipulación para desarmar las defensas cognitivas de los jóvenes. Entonces, les prometen, por eso empecé la clase con lo que dije, les prometen que los van a hacer ricos, que los van a hacer fuertes, les prometen que van a conseguir mujeres, les prometen de todo. No es cierto, el estoicismo es una serie, son una serie de teorías y argumentos que, pues, con largo y detallada reflexión, te pueden ayudar a vivir una mejor vida, pero no te van a resolver todo. Ahora, en el tema de hombres y mujeres, pues históricamente te puedes ir, mientras más atrás te vayas, pues verás diferentes matices de esto, pero que los hombres serían los que van a la guerra, los que toman las armas, los que consiguen el alimento para la familia. Te estoy hablando de, mientras más te vayas, pues más se va a ver, ¿verdad? Pero de la revolución agrícola para atrás, no necesariamente. Cuando éramos nómadas, habían sociedades mucho más justas en el sentido de sexo, de género. Las mujeres y los hombres andaban mucho más cercanos. Ya con la agricultura, pues empieza como la historia, yo le llamo la historia de las bardas, de las fronteras. Se empiezan las acumulaciones de riqueza, acumulaciones de poder, y luego empiezan obviamente pues los imperios, los estados, las armas, las guerras, ¿verdad? No estoy diciendo que nunca habían guerras, obviamente habían combates, ¿verdad? Pero a una escala muy diferente. Entonces, el tema emocional ha sido diferente para los hombres y las mujeres. Tienes cosas como el tema de la menstruación. En las mujeres, los hombres no tienen menstruación. Sé que es controversial decir todo esto porque hay que definir mujer y entramos en el tema de, ¿verdad? LGBT, ¿verdad? Que es una mujer. Pero en fin, hablando estrictamente de forma biológica. Entonces, por otro lado, el tema de las emociones ha sido un tabú entre los hombres, que los Sí. hombres no deben de llorar, que los hombres no deben de sentir miedo, ¿verdad? Que también es otra agresividad, ¿verdad? Un tipo de violencia. A veces, estas personas que hacen ciertas promesas de estoicismo, te prometen salirte de esos problemas, te prometen resolverte tu vida, te prometen atacar a tus enemigos. Entonces, eh, es muy, muy delicado. Tengan mucho cuidado con esto, es lo que yo diría. Eh, ¿Cómo te puedes escapar de eso? Pues hay que ser crítico, hay que tener pensamiento crítico con todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Deben de dudar y deben de leer el material original. Por eso en el taller que vamos a llevar, vamos a leer material original de Séneca, original de Picteto y original de Marco Aurelio. Vamos a leer lo que hay y lo vamos a platicar, ¿ok? Entonces, esa es mi propuesta, de que vayamos a explorarlo juntos. ¿Me explico, Eduardo? Ahora, ¿cómo ganarle a todos esos? Es difícil, por eso pienso en el pensamiento crítico, ¿no? ¿Y por qué les hablé de presupuestos? Porque imagínense, ¿cómo puedes competir con una persona que tiene, por ejemplo, $300,000 al mes para meterle anuncios al algoritmo? Estás compitiendo contra un modelo de inteligencia artificial que va a lograr eventualmente convencer a la gente de ciertas cosas. Entonces, es una tristeza y otra, atacan jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. Es complejo, ¿verdad? Yo recomiendo, váyanse a los libros, ¿verdad? Eso es. Así es, así es. Yo añadiría que en el caso para que las mujeres se interesan más por estos temas y no centrarlo solamente en el clásico club de Toby donde solamente se juntan puros hombres o solamente es filosofía de hombres para hombres y por hombres,
pienso que es precisamente criticar esa falsa idea de universalismo, porque Mm, precisamente es el problema tanto de la filosofía pasada como la presente, que solamente los problemas de los varones se toman como algo exacto, universal, pero temas como la menstruación, la menopausia, la violencia de exacto. género, se deja como la mujer como lo otro. Pero bueno, creo que será un proceso largo. Afortuna- afortunadamente, nunca ha habido una época en la historia de la humanidad con más mujeres filósofas. Eso es lo que mucha gente no habla. Eh, Sí. Hay un número enorme de mujeres filósofas y cada vez más. Y necesitamos más. Pero no solo filósofas, matemáticas, físicas, historiadoras, de todo, ¿verdad? Y se debe de seguir trabajando en eso. Necesitamos más voces femeninas, definitivamente. Y escucharlas también, sobre Obviamente. todo hoy en día. Más libros, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno muy interesante de la historia del arte que se llama La historia del arte sin hombres. History of Art Without Men. Gran propuesta. ¿Qué pasa con la historia del arte de las mujeres? Mucho trabajo que hacer. Ujú. Gracias, Eduardo. Gracias, Mateus. Muy bien. Seguimos con Luis, adelante. Buenas tardes, Mateos. Este, yo tengo dos preguntas. La primera, pues creo que ya la contestaste ahorita. Te iba a preguntar qué opinabas de los libros que tratan el tema del estoicismo, como es cómo ser un estoico, la quietud es la clave y todos esos. Mi segunda pregunta es si crees que el estoicismo o cuál corriente filosófica crees que me ayude ahorita a salirme del solipsismo, porque creo que estoy cayendo en eso de que nomás yo existo, de que nomás yo, como si no Pienso. experimento lo Sí. demás, no sé si es real o no. Ok. Quería saber cuál es tu Bien. postura o tu recomendación Ok. y pues estoy muy contento por este taller y porque me uní al HP 32. Muchas gracias, Mateo, Ah, por lo que haces. excelente, Luis. Muchísimas gracias. Bien, entonces lo primero, sí, ya viste mi opinión sobre esos libros. ¿Qué son esos libros? Esos libros son interpretaciones, a veces interpretaciones de gente que no es profesional, no tienen sus títulos en filosofía, a veces son interpretaciones cargadas de ideología, entonces tengan cuidado. Son perspectivas del estoicismo. ¿Quieren aprender estoicismo? Vamos a leer a los estoicos. Esa sería, repito, mi propuesta, ¿verdad? Eh, Sobre el solipsismo, gran pregunta. Yo lo que te recomiendo, Luis, pues mira, son dos preguntas como prácticas y luego perdón, o sea, dos recomendaciones prácticas y una recomendación teórica. La primera recomendación práctica es, ten cuidado con el Internet, ¿ok? Porque el Internet es especialista en construir solipsistas. La velocidad a la que se mueven las cosas en el Internet y nuestra falta de atención nos deja horas y horas y horas al mes, olvídense de un día, al mes, horas y horas y horas y horas al mes, en donde estamos exponiendo nuestras psicologías a un mundo de ideologías. Entonces, primera recomendación práctica, redúcele seriamente tus horas de Internet. ¿Qué es un solipsista? Para dejar claro, el solipsismo es la idea de que tú piensas que solo tú existes, que nadie más existe, o que solo tú piensas, que solo tus ideas funcionan y nadie más, ninguna idea de nadie más funciona. Es como el fin del pensamiento crítico, ¿verdad? La segunda recomendación práctica que te doy, Luis, es socializa tus ideas. No te quedes tú solo con tus propias ideas, sino platícalas con amigos, con familiares. ¿Está conectado con el narcisismo? Probablemente sí. Entonces, platica esas ideas y trata de escuchar a detalle lo que dicen las demás personas. Valida las opiniones de los demás, ¿no? No pienses que tú eres el sobre todo poderoso, todo, sábelo todo, ¿verdad? No. Esas son las dos recomendaciones prácticas, ¿verdad? Reducir internet, aumentar socialización, platicar con gente, ¿verdad? En este mundo. Y buscar gente inteligente, que sepan bastantes cosas, ¿verdad? Y mi recomendación teórica, Luis, es investiga el concepto o el principio de caridad, el principio de la caridad, ¿ok? Principio de la caridad. Yo tengo un tipo de documento, pero es para los miembros de la sociedad. En inglés es Charity Principle. Creo que está en Wikipedia, vamos a ver. Sí, Principle of Charity, ahí está.
Están 16 idiomas, aquí está en español. El principio de la caridad. Se los comparto ahí en el chat o pónganle principio de caridad en Wikipedia y van a entender. Se los dejo de tarea, estudienlo. Oye, empezamos con esto, que es por lo menos la idea de que tal vez estás equivocado. Empiezas las conversaciones pensando que tal vez estás equivocado y dándole justicia a lo que la otra persona dice, ¿verdad? Siendo justo con sus, no asumiendo que el otro es o un tonto o un malvado o un ignorante o un todo, ¿verdad? No es lo mismo que el método socrático, son cosas diferentes. El principio de caridad viene de Donald Davidson, es más contemporáneo. Pero bien, gracias Luis. Muchas gracias. De hecho, pues no tengo redes sociales por lo mismo, pero también a Uy. veces caigo en el, ¿cómo se llama? En el síndrome del impostor, que digo, ¿por qué estudio filosofía si yo soy contador? Y estoy entre Ah, el síndrome del impostor y el solipsismo. Es no complicado, te preocupes. pero vamos No, paso a paso. no te Muchas preocupes. gracias, Mateos, por esta gran labor que haces. Gracias, Luis. Estudiar cosas difíciles y cosas nuevas siempre te vas a sentir un poco como un impostor, porque eso es meterte a un mundo nuevo, ¿verdad? Pero no pasa nada. La idea es pues, estudiar, aceptar que no sabemos todo y seguir avanzando. Bien, gracias, Luis. Y ahora, solo porque alguien es contador o ingeniero o matemático, no quiere decir que no pueda estudiar un poco de filosofía, ¿verdad? No pasa nada. Livia, adelante. O al revés. Gracias, Mateus. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta va un poquito más enfocada a, bueno, yo estoy estudiando ahorita un doctorado en innovación y Wow. se me ocurrió la magnífica idea de llevarme la filosofía a un artículo científico. Entonces, estoy tratando pues, de explicar cómo la teoría de opuestos puede ser aplicada a la innovación, La pero me teoría de estoy topando opuestos. mucho De Heráclito. sí, o sea, parto de Heráclito, pero pues abordo distintos enfoques. Sí. Pero lo que me está costando mucho es cómo hacer que un artículo científico no caiga en lo subjetivo o cómo hacer que la filosofía no tienda a verse tan subjetiva. Ok. Tienes que tener un lenguaje claro, conciso, sin ambigüedades. Tienes que definir tus términos. Tienes que ser muy clara con tus referencias. Tienes que cuidar, no morder más de lo que puedes masticar, ¿sabes? Porque un artículo filosófico, pues, si tienes mal planteado tus objetivos, pues probablemente vas a empezar a escribir y escribir y escribir y escribir. Se requiere práctica para escribir buena filosofía, ¿verdad? Entonces, pues un estudio de lógica te puede ayudar, estudiar escritura filosófica te puede ayudar y dejarlo claro. Tienes que dejar claro tus límites. Tienes que decir, mira, este es un artículo científico, se usarán términos filosóficos con el objetivo de tal, traer claridad al debate o proponer una solución innovadora o te tocará a ti, pero tienes que delimitar. Eso es una buena recomendación que te puedo dar y que le he escuchado muchas veces con mis maestros en las universidades que he estudiado cuando se trata de un trabajo multidisciplinario. ¿Bien? ¿Livia? ¿Te suena? Sí, perdón, no podía reactivar el micrófono. Sí, Ah, muchísimas ya. gracias. Ahí le Sí, piqué. Gracias. sí, Muy bien. gracias. Gracias. Seguimos con Orlando. Adelante, Orlando. ¿Cómo estás? Ah, ahí no se escucha. Hay que picarle. Hola, 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 hola. hola. ¿Cómo estás? Mateo, buenas tardes y a todos los asistentes. Yo tengo una pregunta más como farandulesca. ¿Usted cree que en la actualidad a nivel universal, como ya es tan fácil encontrar en todas las fuentes diferentes tipos de personas, ¿usted cree que exista hoy en día una persona que lleve la filosofía estoica como que sea un referente para la comunidad o no se da ese caso? O sea, un En- personaje a nivel mundial que diga más o menos este tipo tiene la filosofía, la No, lleva más o menos a algún nivel, ¿o no? no O más que sé. todo se queda en el campo de estudio nomás. La verdad no sabría decirte, Orlando. Tendría que hacer una investigación para llegar a esa conclusión. Tendríamos que definir ciertas cosas.
Ahora, depende también dónde busquemos, ¿verdad? ¿Te refieres a buscar en el internet tipo en las No, redes? un político, un científico, un filósofo, alguien que decir uno, no, este tipo tiene, o sea, es un representante de la filosofía estoica de la actualidad, por decir algo con algunas modificaciones referente a las bases reales del estoicismo. Pues es difícil. La verdad, estoicismo contemporáneo, yo no me he metido a Sí. estudiar estudios de estoicismo contemporáneo. Sé que Sellers ha hecho un gran trabajo, que le cité al principio. De hecho, su libro también está en español. Sería, déjame te lo pongo por aquí. John Sellers, del 2014. Pero la verdad, te soy sincero, no me he metido a estudiar a nivel, por ejemplo, doctoral o postdoctoral, estoicismo en la época de hoy. Lo que he hecho es meterme a los estudios de los trabajos originales, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, pues tendríamos que investigar juntos. Probablemente vaya a salir esto en el taller que vayamos a llevar. Pero así que tú digas que yo te pueda decir, mira, ese es el que hoy trae la batuta en el tema del estoicismo, se me hace complicado decirlo. Mm. Eso está. Yo quisiera, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Yo quisiera hacerle como un comentario acerca de lo que estuvieron hablando ahora de la mujer, cómo ha perdido la preponderancia, o sea, la está recuperando a partir de los años 60 con la aparición de la píldora anticonceptiva, que fue la mujer, volvió a tener como su criterio como persona, ya dejó de ser como un útil que tenía el ser humano. Hay De un acuerdo. libro de un filósofo español que se llama, es de apellido Rodríguez, que se llama Dios nació mujer. Y ahí es donde narra desde la prehistoria hasta la actualidad cómo la mujer fue involucionando, porque en sus orígenes la mujer era considerada como un semidios, porque era la que traía la vida al mundo. Entonces los hombres Wow. la veneraban como como un semidios. Y de ahí fue que en la antigüedad, antes de en la prehistoria, fue que aparecieron los Calix, que era como un homenaje al útero femenino. Porque Fascinante, fascinante, Orlando. Lo acabo de compartir aquí en el chat. Orlando nos comparte Dios nació mujer. es un Libro libro de un filósofo Ella español, Rodríguez. Fernando Rodríguez, me es de apellido Rodríguez, pero en este momento se me escapa el nombre porque yo lo leí hace como unos 25 años. Wow, Y wow. fue el que escribió un libro que se llama Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, y no nos estamos metiendo con religiosidad, sino que a propósito él escribió ese libro. Ok, ok. Muy bien. Es que no Muchas me gracias, acuerdo del Orlando. nombre, pero es de apellido Rodríguez. Se llama Mu- Dios nació mujer, es un libro muy de 500 páginas, muy bonito. Ok, aquí lo están compartiendo. Muchísimas gracias por la aportación. Bueno, que esté muy bien y muchas gracias por toda su sabiduría y por su compartir. Gracias. Gracias. Igualmente, Orlando. Espero vernos por Bueno, acá para seguir bueno, compartiendo. muchas gracias, muy amable. Abrazo. Buen día. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias, Orlando. Es un gusto atraer personas, que sepan también tanto como Orlando. Seguro es un académico. Bueno, me imagino. De hecho, te pregunto, Orlando, ¿a qué te dedicas? ¿Quieres compartirnos un poco más? Hola, Sí. mire, yo soy un artesano, Wow. yo soy hijo de un sastre y soy sastre, pero en la actualidad estoy estudiando trading. con, Trading. eh, sí, yo estoy trabajando en futuros con la Bolsa de Ah, Chicago, que es wow. que es una filial de la Bolsa de Nueva York. Es que todavía no soy rentable, pero para allá vamos. Y toda la vida me ha Excelente. gustado, toda la vida me ha gustado estudiar y yo soy de los que, ahorita hablando con el muchacho Jonathan, que me tocó un compañero de Chile, le decía que uno en la vida, uno toda la vida dura aprendiendo y le preguntaba a él que sí sabía que era lo último que uno aprendía en la vida y me dijo, no, pues no tengo ni idea, pues lo último que uno aprende en la vida es a morirse. Wow. Muy bien. Grandes Entonces, palabras. vamos en ese proceso. Porque Gracias, hasta cuando estimado uno se va a Orlando. morir está aprendiendo, porque como uno nunca se ha muerto, entonces no sabe qué es morirse. Sí, es lo último que se aprende. Muy bien. Fuerte Bueno, me abrazo. encanta. Bueno, Gracias. felicidades. Gracias por compartir. Fuerte abrazo. Gracias. Bye, bye. Oigan, ya se nos acabó el tiempo, entonces voy a tomar una última
Los demás, perdónenme, los demás, espero se unan, va a estar buenísimo. Y la verdad, el precio que estamos ofreciendo es imbatible. Eh, espero les haya gustado la sesión de hoy, ¿ok? Cerramos con la última pregunta de Jorge Tenorio. ¿Qué tal, Mateus? Aquí de vuelta. ¿Cómo Muy estás? interesante la clase, ¿verdad? Muy bien, gracias. Espero que tú igual estés de lo mejor. Bueno, yo antes de un comentario tengo una pregunta. Am, ¿Crees que limitarnos a algo es una manera de transformar una catástrofe en tu mayor fortaleza? A ver, ¿la puedes repetir? ¿Transformarnos en algo? ¿Crees, ¿Limitarnos? crees que limitarnos a algo es una manera de transformar una catástrofe en tu mayor fortaleza? Wow, está altamente contextualizada esta pregunta. Eh, ¿A qué te estás imaginando? O sea, dame un ejemplo. Ah, como en el mismo ejemplo que nos diste de Alejandro, se hunde su barco, se hunde sus cosas. Si él tuviera la oportunidad de no dejar que eso le hubiera pasado, Mm. ¿crees que podría transformar eso en su mayor fortaleza? Creo que puede ser. Creo que puede ser. Depende obviamente de muchas contingencias, depende del tipo de persona que le pasa la limitación o el problema, ¿verdad? Depende de la actitud con la que enfrente, depende un poco de suerte, ¿verdad? Porque pues no se pueden controlar todas las cosas, pero yo lo he pensado desde hace mucho, que una catástrofe, una tragedia bien manejada te puede llevar a la excelencia. Y no estoy solo en este pensamiento. De hecho, Nietzsche pensaba esto. Nietzsche pensaba que el sufrimiento o el dolor o que te avergüencen o que te humillen o que pierdas todo, pueden llevarte a una excelencia de virtud, a ser un Ubersmensch, un superhombre. Pero es altamente contingente a muchas cosas. Puede ser que no. Depende de una serie de cosas, algunas bajo tu control y algunas fuera de tu control. Tampoco quiero, no es mi intención romantizar el sufrimiento, no, eso está mal, pienso yo, no deberíamos de aplaudir el sufrimiento, pero la vida es sufrimiento, todos sufren, todos sufrimos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu sufrimiento? ¿Lo vas a usar para enterrarte hasta el fondo con pies de plomo? ¿O ese sufrimiento lo vas a buscar canalizar y transformar en un tipo de fuerza, ¿verdad? Transformar tus lágrimas en fortalezas. Es lo que sería lo que estás pidiendo. La manera en la que canalizas el sufrimiento. Ujú, Ok, exacto. perfecto. Muchas gracias, Mateos. Gracias, Jorge. Gusto tenerte por acá. Gracias, gracias. Bien, con eso cerramos el primer taller. Muchísimas gracias. Estoy muy contento con el resultado. Espero sus comentarios y nos vemos en clase, ¿ok? Voy a subir esto a YouTube y nos vemos pronto. Abrazo. Bye bye.